Dios les bendiga, bienvenidos a esta clase. Recuerde que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Él en su misericordia nos permite una vez más aprender de Él. En esta oportunidad vamos a comenzar una serie de mensajes, de enseñanza acerca de las bienaventuranzas. Mire, las bienaventuranzas son muchas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hay muchas. Pero vamos a ver las que están escritas en Mateo ahí capítulo 5, las que dijo el Señor Jesús. Esas vamos a ver. Así que prepárese, es una serie de mensajes nada más y vamos a comenzar con la primera. El tema para este día es bienaventurados los pobres de espíritu. Así dice ahí, bienaventurados los pobres de espíritu. Así que vaya conmigo a Mateo capítulo 5 versículo 1 hasta el 3. Vamos a llegar leyendo. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Viendo la multitud, Jesús viendo la multitud, ¿verdad? Dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire qué bonito lo que enseñaba nuestro Señor y lo que enseña allí en esa parte de la Biblia, en el primer evangelio que es Mateo. Y como ya le comentaba hablando de bienaventuranza, es esa palabra, hay que conocer qué es ser bienaventurado, pero fíjese que significa bienaventurado es supremamente bendecido, es uno de los significados de bienaventurado. También es alguien afortunado, es bien librado o dichoso. Dichoso, eso es lo que significa. Ahí está diciendo dichoso, el pobre de espíritu, ¿verdad? Supremamente bendecido, el pobre de espíritu, como lo dice allí, afortunado, aquel que es pobre de espíritu, porque de él es el reino de los cielos, porque de ellos, está hablando pobres, ¿verdad? De ellos es el reino de los cielos. Fíjese que la palabra pobre, hay que aprenderla también. Esa significa, de acuerdo a lo que sale allí en el texto, es un mendigo y está hablando figurativamente de alguien afligido, de una persona que no tiene recursos, que no le ha quedado nada, o al menos que anda mendigando, así lo dice el significado. Eso es lo que podemos hablar de esa palabra pobre. Y por eso el Señor en Lucas 4:18, ahí aparece la misma palabra pobre. Si usted lo puede leer, Lucas 4:18 dice de esta manera, el Espíritu del Señor está sobre mí. Habló el Señor Jesús esas palabras, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí se ocupa la misma palabra, los pobres, aquel que está afligido, aquel que anda como un mendigo, aquel que mire, anda como un necesitado. Allí lo está hablando también. Y sigue, continúa el versículo, pero solo esa parte vamos a ver. Y allí también está hablando acerca de Mateo 4, capítulo 11, versículo 4. Allí Juan mandó a preguntarle al Señor Jesús si él era el que había de venir o teníamos que esperar a otro. Le mandó a decir con sus discípulos. Y entonces Jesús le mandó a decir respondiendo, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, y los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, la buena noticia, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mira, a los pobres es anunciado la buena noticia. Y qué buena noticia es, ya vimos parte de eso, ¿verdad? Ya aprendimos un poco algunos que vimos, una parte que vimos acerca del evangelio. Fíjese que esta palabra pobre es muy rica en su significado,
porque hay dos palabras en el griego que se refieren a eso, y allí habla de que describe a un hombre de quien la vida y el vivir son un continuo batallar. Eso está refiriéndose una palabra, pero la otra dice que es como agacharse y bajarse, y allí la pobreza dice miserable, la del individuo que no tiene literalmente nada. A eso se refiere. A alguien pobre, ahí se está refiriendo a aquel que no tiene nada, no tiene ningún recurso. Y por eso vamos a lograr entender cuando uno va ahí al original. Porque si usted se recuerda, el Señor contó acerca de un fariseo y un publicano. El fariseo comenzó a orar y a decir: gracias, Señor, te doy gracias porque no soy como las demás personas y no soy como este publicano. Y comenzó a hablar de él. Pero el publicano, cuando comenzó a orar, usted lo puede buscar, Lucas 18:13, ahí está. Dice: mas el publicano, estando lejos, ni quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio de mí. Sabía él que no tenía recursos propios. Esa es la pobreza que está hablando esta bienaventuranza. Allí esta bienaventuranza está diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Mire, qué interesante. Aquel que es pobre es que aquel que no tiene recursos propios para acercarse a Dios. Y ahí hay un comentario que me gustó y yo quiero leérselo. Dice que nosotros somos personas carentes de virtudes morales necesarias para agradar a Dios. No tenemos virtudes algunas para agradar a Dios. Y dice la otra parte: no tenemos los recursos espirituales en nosotros mismos. Miren, ni con nuestras propias fuerzas, ni podemos acercarnos a Dios, ni cumplir con su llamado y su voluntad. No tenemos esos recursos. A eso se le llama alguien pobre en espíritu, alguien que no tiene recursos, alguien que no tiene, aquí lo dice, virtudes morales necesarias para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Ahí nos convertimos todos en pobres, no tenemos lo necesario para acercarnos a Dios. Sigue el comentario, dice: dichosos los que se dan cuenta que están en bancarrota espiritual, porque esta comprensión los lleva o los dirige hacia Dios. Aquel que ha comprendido que no tiene esos recursos, que no tiene esas virtudes, mire, eso le lleva hacia Dios. Dice que es una bendición reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Si usted y yo, mire, nos declaramos que somos necesitados de Dios, eso es una bendición para nosotros. Aquel que ha comprendido que necesita a Dios en todo lo que hace, en todo, mire, en su familia, en su persona, en su trabajo, en sus estudios. Si usted y yo nos declaramos necesitados de Dios, allí estamos reconociendo que somos pobres en espíritus, que necesitamos la ayuda de Dios. Y a eso se refiere la bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que necesitan a Dios en todo, que mire, que no tienen los recursos propios para acercarse a Dios, que no tienen las virtudes, mire, para poder conocer y acercarnos más a Dios. Al contrario, nos declaramos necesitados y Él, en su gracia, ahí dice, mire, que de ellos es el reino de los cielos. Por eso aquellos que declaran su necesidad delante de Dios, como lo hizo el publicano, si usted se recuerda, él decía: sé propicio de mí, pecador. Él tenía un concepto claro de su pobreza, necesitaba a Dios. Y mire, usted y yo necesitamos a Dios. Si usted está pequeñito, tiene apenas 7 años, 8 años, 10 años, mire, usted y yo y todas las personas necesitamos a Dios en nuestras vidas, porque sin Él no somos nada.
Y aquel que reconoce eso, mire, es bienaventurado, es dichoso, es 3 veces dichoso, es afortunado aquel que tiene ese razonamiento, sabe pensar adecuadamente. Y a eso se refiere la palabra pobre cuando lo menciona ahí. Fíjense que esa palabra dice que un hombre pobre, un hombre oprimido, dice no tiene las influencias en el mundo, ni el poder, ni el prestigio. Dice no puede esperar ayuda de nadie, y cuando todas las fuentes de la tierra se han secado para él, entonces solamente puede esperar el socorro de Dios. Con razón David un día dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dijo él, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es alguien bienaventurado. Así lo hablan los salmos. Yo quiero concluir porque quería hablarle cosas básicas, cosas sencillas para que entendamos las bienaventuranzas. Y hemos comenzado con esta: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted y yo reconocemos nuestra necesidad de Dios, mire, de nosotros es el reino de los cielos. Vamos a ver un texto para concluir, y está en Salmo 34:6. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aquellos, mire, que son pobres, si claman a Dios, Él, mire, los libra de todos sus temores, de todas sus angustias. Él los guarda, Él les tiene misericordia, Él los salva. Así es Dios con aquellos que son pobres. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia a darte gracias. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Bendice a cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor. Por favor, Señor, sé tú poniendo el querer como el hacer, que haya esa necesidad en nuestros corazones de ti. Hoy nos declaramos, Señor, que te necesitamos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro estudio, en nuestro trabajo. Te necesitamos en todo, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú nos cuidas, tú nos salvas, tú nos proteges, tú nos libras de todo mal. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.